vamos a hablar, ya hablamos del embarazo, vamos a hablar del parto. Normalmente el parto tiene diferentes formas o modalidades en que se puede presentar. El parto que se considera normal es el parto vaginal, es decir, la expulsión del feto a través de la vagina, aunque no es la única modalidad. Se dice que es normal porque es la más frecuente, pues desde el punto de vista estadístico, y es la más fisiológica, con menos lesiones del niño. Entonces, se habla de un parto vaginal donde el niño va a tener una presentación cefálica, que es lo que estamos viendo aquí, la cabeza frontoparietal, ¿verdad? El niño que va a exponer es el espacio entre los dos parietales y el hueso frontal. Normalmente, entonces, es un parto cefálico. Se llama un parto normal, se le conoce como parto eutóxico, donde el niño va a lo largo del embarazo, va a descender en la pelvis a nivel de un punto de referencia, donde la pelvis se va a dividir de arriba hacia abajo en lo que se llaman planos de encajamiento de Hodges. Esos planos de encajamiento de Hodges significa a qué nivel, a qué altura se encuentra el feto. Es decir, de arriba hacia abajo. Si está encajado, entonces se habla de encaje, es con respecto a la ubicación. Si está en un plano 1, es el plano superior. El plano 2, o plano medio de la pelvis. El plano 3, que ya entonces estamos hablando, que es cuando se va a iniciar lo que es el trabajo de parto. Entonces, aquí vemos la presentación en un parto normal, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo tenemos aquí la región, en la columna sacrococigia, y aquí adelante nosotros vamos a tener que el hueso púbico. Entonces, vamos a tener que el niño, en esta presentación cefálica normal, el hombro contacta con el pubis. Y claro, depende de que del diámetro, aquí lo estamos viendo de una forma frontal. Por acá sería la expulsión del feto, pero entonces vamos a tener los diferentes tipos de pelvis que presenta la madre. Entonces, la pelvis, por ejemplo, que es la más favorecida para un parto eutóxico normal, es la pelvis ginecoide, donde el radio o el diámetro pélvico cefálico, se habla de pélvico cefálico, es los diámetros de la pelvis en relación al tamaño de la circunferencia cefálica del bebé, que pueda entonces corresponder a que esa cabeza pueda pasar tranquilamente sin ningún impedimento a través de esa pelvis. Ella se va a ensanchar por mecanismos fisiológicos propios de la dinámica tanto del útero como de los músculos pélvicos, de una manera, digamos, autónoma. Ahora, cuando la pelvis es antropoide, es decir, es mucho más estrecha, como por ejemplo la del hombre, entonces esto produce lo que se llama una incompatibilidad o desproporción fetopélvica, es decir, el diámetro de la cabeza del niño, no, por las dimensiones que tiene el diámetro de la pelvis, no va a poder pasar por ese sitio. Entonces, aquí la indicación normalmente va a ser que una cesárea es una indicación para esto. Si la desproporción no es muy grande, también se puede usar una técnica que se refiere al uso de un parto instrumental o force. Entonces, aquí estamos viendo, se llama entrega del bebé, en realidad es la presentación. ¿Qué se llama presentación? Presentación es la parte primera del bebé que asoma por la vagina, por el orificio vaginal externo. Entonces se llama presentación cefálica si el niño está exponiendo la cabeza, la región biparietal o frontoparietal. Presentación podálica si está exponiendo los talones, si está exponiendo las rodillas. Pues la presentación en nalgas, o sea, lo primero que salga es el nombre que le vamos a dar a la presentación. Entonces,
es con la parte con la cual el niño corona. ¿Qué significa que el niño corona o el feto corona? Significa que es la parte que va a contactar primero con el hueso púbico. ¿Ok? Entonces, con ese hueso del pubis, esa primera parte es la que vamos, entonces, por ejemplo, si fue esta región frontoparietal, la vamos a llamar entonces una presentación cefálica, que habíamos dicho que era la normal. ¿Qué va a ocurrir? Que entonces lo que se debe hacer en un parto normal es poder introducir el que está atendiendo el parto, primero contactar la cabeza del niño, en qué posición se encuentra. Lo ideal sería que el niño se encuentra en una posición donde nosotros, cuando el niño sale, como sale aquí, en el momento del parto, vamos a girar la cabeza del niño con mucho cuidado, introduciendo la mano dentro de la cavidad uterina y girando levemente, revisando que el niño no tenga un cordón adherido al cuello o ninguna irregularidad que pueda impedir que el niño pueda girar su cabeza, porque realmente le podemos producir una lesión en la columna cervical que puede ser mortal. Entonces, justo en el momento del parto, cuando corona o expulsión del feto, que es eso, se refiere a eso, ¿verdad? Porque habíamos dicho coronar es la parte inicial que se ve en la vagina. Y expulsión es el momento expulsivo, es cuando sale el niño. Entonces, en ese momento, el que atiende el parto tiene que estar atento para hacer esta maniobra. Bien, ¿por qué? Porque si el niño se presenta, por ejemplo, con su rostro hacia abajo, recuerde que tiene la irregularidad de la nariz, el mentón, y puede haber una hiperextensión o hiperflexión del cuello que puede producir una lesión mortal. Entonces aquí vemos cómo ya una vez que se giró la cabeza suavemente, ¿por qué se hace suavemente y lentamente? Porque aunque el niño normalmente va a salir con facilidad lubricado por el líquido amniótico, tenemos que tener cuidado de cualquier movimiento que pueda lesionar al niño. Entonces nosotros con nuestra mano podemos proteger el cuello y proteger los hombros y facilitar el paso del hombro cuando pasa el hueso púbico. Pero muchas veces que vemos, entonces vemos que no, el niño, por ejemplo, fíjense que aquí el niño no tiene la cabeza lateralmente como debería tenerla, sino está exponiendo el rostro. ¿Qué pasa? Que aquí en el hueso púbico se va a encajar el hombro, eso puede producir una dislocación del hombro, incluso una lesión de plexo, el plexo braquial, que puede dejar una lesión permanente en el niño, como es lo que vemos acá. Entonces, si está atascado y el atascamiento es leve, nosotros vamos a introducir nuestra mano, los que estamos atendiendo el parto, para proteger el hombro y facilitar su salida, sin forzar ninguna situación. Entonces, fíjense, eso es lo que les quería mencionar. Este es el caso, fíjense que aquí no hubo un buen desplazamiento y manipulación del niño en el momento de la expulsión. Entonces, aquí en el plexo braquial del niño se produce un desgarro. Esto es lo normal, ¿verdad? Del plexo. Y aquí hay una lesión. Entonces, aquí una vez más insistimos y aquí vemos que, por ejemplo, este es el caso en donde, por ejemplo, es un niño, un feto macrosómico, un feto muy grande, y en el momento del expulsivo, entonces significa que bien, o el que asiste al parto lo puede hacer, o también ayudado por otra persona que una le va a hacer la maniobra de lateralizar la cabeza hacia un lado del niño para protegerle cuello, y otra desde afuera, no desde adentro, en esa parte de la pelvis, manipular y va a sentir como para impulsar el atascamiento del niño, porque es muy grande, entonces
para darle un impulso, no es jalarlo, ¿ok? Nunca jalarlo al niño de allí, sino desde afuera facilitar su expulsión. Eso es una maniobra obstétrica.